Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Mane Ramírez. Me da mucho gusto darles la cordial bienvenida a este canal que se llama Aprende a tocar la batería, aquí en la plataforma de YouTube. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde tú me estés visitando el día de hoy. Bueno, pues para todo baterista que empieza tiene que decidirse cómo va a sujetar las baquetas. La sujeción de las baquetas, el sujetar las baquetas, el agarre de las baquetas, eso va a ser bien fundamental y bien importante. Al principio, cuando yo empecé a tocar, empecé a utilizar la forma tradicional. ¿Y qué es la forma tradicional para tocar los tambores? Bueno, pues no es otra forma más que la postura de nuestra mano. Si tú tienes la batería del lado derecho, la mano izquierda se sujetaría de la forma tradicional. Ponemos nuestra palma de la mano en esta posición, metemos la baqueta aproximadamente unos 3 dedos y medio, 4 dedos afuera de nuestro pulgar, abrimos los dedos del medio, el medio y el anular, y es donde vamos a meter la baqueta. Posteriormente el pulgar y el índice van a quedar sujetando la baqueta y este va a ser un dedo de equilibrio. Esta es una forma muy práctica de tocar el tambor, la tarola o los tambores. ¿Sabes cuál es su origen? ¿Por qué se toca de esta forma? Déjenme platicarles tantito. Yo cuando era estudiante, pues la única forma de sujetar o la sujeción o el agarre de las baquetas era de esta forma. Una forma muy práctica, muy cómoda para mí, pero no para todas las personas. Así es que tú vas a ver a muchos bateristas tradicionales que tocan de esta forma y a algunos otros que tocan de una forma convencional. Pero antes de tocar la forma convencional, déjame explicarte por qué se sujetan las baquetas de esta forma. La sujeción, el agarre y la forma y la postura de las manos para sujetar la baqueta. Bueno, pues esta forma se originó hace cientos de años, siglos atrás. En estos momentos me remontaré a la época medieval, cuando había en Europa reyes y mandaban una orden a sus súbditos o a su pueblo. Y existía una persona que estaba vestido como militar y que llevaba un tambor del lado derecho. Lo sujetaba con su cuerpo, con una correa, con un talín, con algo. Y la forma de tocar el tambor era parado. Y entonces en algunas ocasiones tenía que caminar. Tener el tambor, imagínense, en esta forma y estar parado es bien complicado. Así es que, ¿cuál era la forma más fácil de tocar el tambor? La forma tradicional, esta forma. Durante yo mucho tiempo he utilizado esta forma y yo utilizo las técnicas diferentes dependiendo con quién toque, qué es lo que vaya a hacer y cómo me sienta cómodo en ese momento. Yo afortunadamente domino varias técnicas y esta es una de ellas. Y bueno, déjenme decirles cómo se empezó a originar la forma tradicional. Si bien en la época medieval también se utilizaba el que tocara el tambor para que diera llamados a la iglesia o a la misa, que tocaba el tambor y la gente ya sabía que tenía que ir a misa. O cuando el rey mandaba al que tocaba el tambor, que generalmente era una especie de soldado, tocaba el tambor y entonces la gente se aglomeraba en la plazuela o donde estuviera el soldado, sacaba un pergamino y lo leía con las órdenes estrictas del rey. A principios de 1600, aquí en los Estados Unidos, también se utilizaba el tambor como forma de comunicación, pero aquí se utilizaba un tanto más fuerte para ir a la guerra. Así es que el que iba tocando el tambor, pues era muy cómodo utilizar esta técnica. Porque iba tocando y no se lastimaba al tocar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando cambia la forma tradicional a convencional? Bueno, para eso pasarían bastantes años. Déjenme decirles que los bateristas tradicionales, cuando a finales del siglo XVIII se empiezan a establecer los primeros sets de batería, bueno, pues la tarola no tenía dónde ponerse, se ponía en una silla o donde podían los bateristas. Así que es la forma más fácil y más práctica de tocar la tarola, el snare drum, el redoblante o la caja, era utilizando la forma tradicional. Pasarían los años y ya que se empieza a establecer algunos soportes, algunos stand, algunos snare stand para la tarola, cambiaron algunos bateristas su forma de sujetar o la sujeción o el agarre de las baquetas y lo empezaron a utilizar de la forma convencional.
Pulgar índice, el final de la baqueta con el final de la palma de la mano en estas dos posiciones, o en esta postura. Vamos a imaginarnos un triángulo, el punto de ataque será en un lugar siempre fijo, a la mitad de la tarola generalmente, y entonces hacemos una especie de triángulo. Imagínense este punto y una especie de triángulo. Una forma muy práctica de tocar, pero muy práctica de tocar, y se utiliza de esta forma. ¿Y por qué se sujetan las baquetas de esa forma? Bueno, porque ya había un lugar donde acomodar la tarola, el snare drum o la caja, ya no se tenía que mover. Así es que muchos bateristas empezaron a utilizar esta forma, muy práctica, muy fácil y muy cómoda para algunos. ¿Cuál es la sujeción correcta que tú tienes que tener? A mi gusto, yo te recomiendo que utilices las dos, pero si te tienes que decidir por una, la que te convenga y con la que te sientas cómodo en el momento. Déjenme decirles algo, un paréntesis rápido. Algunos de los bateristas viejos que yo conozco, y cuando digo viejos es que ya tienen 70 años, son gente pues que empezó con la evolución de los tambores y dicen que tocar la forma tradicional es una forma más elegante de tocar. Me gusta, espero que a ti también te guste. Pero no es lo elegante, sino lo práctico que tú puedas desarrollar la forma de sujeción o de sujetar o el agarre de las baquetas. Como seas más efectivo para tocar va a ser bien importante. Así es que si es la forma tradicional o la forma convencional, pues es una de las cosas importantes que tú te tienes que decidir, sobre todo cuando vas a mejorar como técnico. Y ser técnico en la batería es comprender muy bien la anatomía de tu cuerpo. El cuerpo hace movimientos naturales por sí solos. Nunca vamos a hacer movimientos en contra de la estructura ósea de nuestro cuerpo porque nos podremos lastimar. Aprovechando los movimientos naturales de tu cuerpo es como tienes que aprovechar la sujeción de las baquetas para que no gastes energía de más, tengas mejor soltura y tengas mejor desarrollo. Te preguntarás por qué algunos bateristas muy famosos siguen utilizando la forma tradicional. La respuesta es muy simple. Cuando estudias tradicional y cuando vas a una escuela, pues generalmente se utiliza esta técnica. Esta técnica es con la que te enseñan a tocar los tambores. Posteriormente, cuando empezamos a utilizar una técnica diferente, por ejemplo, convencionales, por ejemplo, cuando tocábamos el tímpani de la orquesta sinfónica, yo cuando lo tocaba utilizaba una técnica diferente. Los baquetones tienen una bola aquí, más grandes, son de diferentes medidas y de diferentes longitudes. Así es que para mí, utilizar esta técnica, pulgar índice, utilizando los dedos de las dos formas, en esta forma era sumamente cómodo para los ataques y el desarrollo de la velocidad. Así es que con el tiempo muchos bateristas empezaron a utilizar técnicas de la música sinfónica italiana, francesa, alemana para implementarlo en tocar la batería. Así es que va a depender qué técnicas utilizaban ellos y es como van a tocar, pero sin complicarnos la vida. Tradicional, técnica tradicional y técnica convencional. También te vas a preguntar, pero ¿y qué pasa con las otras técnicas? La técnica Moller, la técnica push and pull. Bueno, esas son técnicas para desarrollo de velocidad. Y nuevamente te digo, tienes que aprender a comprender la anatomía de tu cuerpo y los movimientos naturales. Yo utilizo una técnica muy importante que me hace ser muy rápido. Quiero que pongan atención. Voy a tocar en esta postura y el dedo pulgar va a estar haciendo este movimiento. Pero con la ayuda de mis dedos voy a empezar a hacer el movimiento de la baqueta sin utilizar tanta fuerza. Así es que con el metrónomo empiezas a tocar una nota, dos notas, tres notas, cuatro notas y empiezas a desarrollar la velocidad. Esta es una forma muy fácil de tocar para desarrollar la velocidad y no cansarme, sobre todo cuando se utilizan canciones que son sumamente mega rápidas, pero las técnicas las vas a tener que desarrollar. Así es que, para concluir, a mí me encantaría que tú aprendieras las dos técnicas, tradicional
y convencional. No lo hagas ni por estética, sino por efectividad. Con la que te sientas más seguro, esa es la que tienes que desarrollar. Lo que sí te voy a decir es que la técnica que vayas a utilizar va a depender el ángulo de la tarola, como lo vas a utilizar, para lo cual te voy a recomendar que veas uno de mis videos que se llama Los enemigos naturales del baterista y la forma correcta de colocar tu batería. Ahí explico cuáles son los ángulos, por qué son los ángulos y por qué son las posturas. Así es que, como siempre, les agradezco que me acompañen, y este video lo hice a petición de muchas personas que me solicitaron que hablara de este tema.